Este video corresponde a la actividad de la semana 7 de la materia de gestión en base de datos y consiste en un taller sobre la implementación de medidas de seguridad en una base de datos relacional con MySQL. Como el tema de la seguridad en base de datos es muy amplio y abarca varios niveles, donde se incluye la seguridad física, el sistema operativo, la seguridad de la red, la seguridad a nivel humano o políticas de seguridad de la empresa, en este video solamente nos vamos a circunscribir a las medidas de seguridad que se pueden implementar desde el propio sistema gestor de base de datos en lo referente a la gestión de usuarios y privilegios, abordando dos temas en específico: las medidas para evitar el acceso a la base de datos y las medidas para controlar el acceso de los usuarios una vez conectados a la base de datos mediante comandos de lenguaje de control de datos DSL. Las medidas de control de acceso buscan evitar que el personal no autorizado acceda al sistema de base de datos. La implementación está a cargo del administrador de la base de datos, para lo cual crea cuentas de usuario con contraseñas. Así, el que quiera ingresar al sistema tendrá que autenticarse digitando su cuenta de usuario y contraseña. El sistema gestor de base de datos valida los datos y, si son correctos, da acceso al sistema. Iniciamos creando la cuenta del usuario administrador con el comando createUser seguido del nombre del usuario. A continuación definimos el contexto desde el que se puede conectar el usuario. Si usamos el comodín de %, se podrá conectar en remoto desde cualquier máquina. También podemos definir que se conecte desde una dirección IP en particular. Y si solamente queremos que se conecte desde el mismo servidor de la base de datos, usamos localhost. Con el comando identify by definimos la contraseña. Se aconseja utilizar contraseñas robustas, que tengan más de 8 caracteres y que combinen mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. La encriptación de la contraseña la hace el mismo sistema, no hay necesidad de definirlo. Ejecutamos el comando y el usuario queda creado correctamente. Las cuentas de usuario creadas dan acceso al servidor de la base de datos y son almacenadas en la tabla user de la base de datos de nombre MySQL, que se crea automáticamente cuando se instala MySQL. Con el comando select podemos ver los usuarios que existen actualmente. Vemos que hay 3 usuarios, el que acabamos de crear y 2 usuarios root que se crean por defecto y de manera automática con la instalación de MySQL. Lógicamente, estos usuarios representan un problema de seguridad para la base de datos en producción, por lo tanto deben bloquearse o borrarse. Pero antes de proceder a borrarlos, otorguémosle privilegios al usuario que acabamos de crear, pues por el momento no tiene ninguno. Como se trata del usuario administrador, le otorgamos todos los privilegios con los comandos grant all privilege y sobre todas las bases de datos con on ***. El comando se ejecutó correctamente y, como podemos ver, ahora el usuario ya tiene los privilegios propios de un usuario administrador. Ahora procedamos a borrar los usuarios root creados en la instalación de MySQL, pues como ya dijimos, estos representan un serio problema de seguridad para una base de datos puesta en producción. Primero, creamos una conexión con el nuevo usuario administrador que acabamos de crear y nos conectamos al servidor con esta nueva conexión. Cerramos las conexiones que tengamos abiertas con los usuarios root y ahora ya estamos listos para proceder a borrarlos. Esto lo hacemos con los comandos drop user o con delete. Vamos a usar delete en este caso. Escribimos la sentencia y la ejecutamos. El comando se ejecuta correctamente. Verificamos con un select y podemos ver que efectivamente el usuario root fue eliminado. Ahora procedemos a borrar el otro usuario root. El comando se ejecuta correctamente, verificamos y podemos ver que solamente está el usuario administrador que acabamos de crear. Ahora vamos a crear los usuarios con los cuales vamos a continuar el taller. Aquí podemos ver que ya estamos trabajando con el administrador que creamos. Escribimos las instrucciones. Vamos a crear 3 usuarios. Las ejecutamos y validamos que se ejecutan correctamente. Verificamos con un select.
Podemos ver que se crearon los 3 usuarios sin ningún privilegio. Medidas de control de usuario. Para la gestión de privilegios de usuarios se utiliza el lenguaje DSL y sus comandos principales grep y revoke. El objetivo es establecer quién puede acceder al servidor y asegurar que cada usuario legalmente autenticado solo tenga acceso a las operaciones permitidas. Creamos la conexión para cada uno de los nuevos usuarios con los que seguiremos realizando las actividades del taller. Las conexiones fueron establecidas exitosamente. El comando show privilege nos permite ver todos los privilegios que se han asignado a un usuario. Con el comando show grants podemos verificar que aún ninguno de los usuarios tiene privilegios elevados. Solo tienen permiso de conexión a la base de datos MySQL. Si validamos en la interfaz gráfica de Workbench para la conexión de cada uno de los usuarios, podemos ver que no tienen privilegios elevados. Al usuario Alex se le van a asignar privilegios para que pueda consultar, borrar, ejecutar, insertar, seleccionar, asignar privilegios y ejecutar el comando trigger sobre la base de datos Grand Slam. Al usuario Edgar vamos a otorgar el privilegio solamente para consultar o recuperar información sobre la base de datos Grand Slam. Y al usuario Eberto solo le vamos a dar privilegios para consultar información de la tabla jugador de la base de datos de la misma. Podemos verificar que en cada conexión de usuarios se activó el esquema, los cuales se otorgaron los permisos. Lo mismo se verifica con el uso del comando show grants para cada uno de los usuarios. Vamos a la conexión de Alex, activamos la base de datos Grand Slam, ejecutamos una sentencia para visitar la información en la tabla jugador de la base de datos. La sentencia se ejecuta correctamente, verificamos con un serial la información insertada y podemos ver los 2 jugadores adicionados a la tabla. Vamos a la conexión del usuario Edgar, activamos la base de datos, intentamos ejecutar un comando para insertar la información en la tabla jugador y nos arroja un error por uso denegado del comando insert to, pues este usuario solamente está habilitado para consultar información en cualquier tabla de base de datos, por lo que el uso del comando select sí se permite. En la conexión del usuario Edgar activamos la base de datos, que también nos deniega el uso del comando insert, y el uso del comando select solamente es admitido para consultas de la tabla jugador. Si intentamos con otra tabla, el uso de este comando es denegado. Para finalizar el taller, veamos el otro comando del lenguaje de control de datos DSL revoke, que se utiliza para revocar los privilegios previamente concedidos a un usuario. Al usuario Alex vamos a quitar el permiso para insertar registros en la base de datos Grand Slam. Al usuario Edgar le vamos a revocar el permiso que tenía de consultar información de la base de datos. Y al usuario Eberto igualmente vamos a quitar el permiso que tenía de recuperar información de la tabla jugador de la base de datos. Se verifica si los permisos se revocaron. Vamos a la conexión del usuario Alex. Intentamos insertar un jugador en la tabla jugador de la base de datos Grand Slam y observamos que la instrucción arroja un error por uso denegado del comando insert. Vamos a la conexión del usuario Edgar y tanto el comando use como el comando select y arroja un error, el primero por acceso denegado a la base de datos y el segundo porque la base de datos ni siquiera puede activarse para este usuario. Lo mismo sucede con el usuario Eberto, pues le fue revocado el privilegio que tenía de consultar información de la tabla jugador de la base de datos. Y eso es todo. Gracias.